Así es, vamos a saludar con nuestra primera invitada, la ingeniera Priscila Schettini. Buenos días, Priscila, gracias por acompañarnos en esta mañana de este día viernes aquí en Ecuador en directo. Bienvenida. Hola Jaime, Gustavo, qué gusto saludarles. A todos un abrazo fuerte a la distancia. ¿Qué lectura darle a lo que estamos viendo del caso del Banco del Pacífico, Priscila, antes de entrar con el tema que habíamos citado? Bueno, yo creo que eso se relaciona con todo lo que sucede en el país, con el sistema judicial. Creo que el tema del Banco del Pacífico es un claro ejemplo de fraude procesal que existe y que realmente es simplemente un caso más en el que se demuestra la inoperancia de la Fiscalía General del Estado, los fraudes procesales y de que prácticamente la Fiscal General está armando casos, está forjando casos para involucrar a ciertas autoridades o a ciertos grupos de lo que ella le conviene justamente atacar. Y se dan estas pugnas de poderes, incluso por tema económico, en el cual se demuestra una vez más lo que nosotros siempre hemos denunciado desde hace más de 3 años, con el caso de Freddy Carrión, que fue armado por la propia Fiscal General del Estado. Esto se repite constantemente en todos los casos políticos que hay en el país. Entonces, realmente tenemos una fiscalía que incluso está mencionada en los casos Metástasis, que está mencionada en varios chats con funcionarios públicos, que podría inclusive haber un tráfico de influencias, incluso intervención de la Fiscal General en la justicia del país, y todo eso nadie dice absolutamente nada. Entonces, ¿quién investiga a la propia Fiscal General del Estado? Y recordemos lo que ustedes decían hace un momento en el Banco del Pacífico, que ya se fue el presidente, que ya se fueron los abogados, que ya se fueron ciertos involucrados. Recordemos 2 cosas. La señora fiscal, hay chats entre Wilman Terán y la propia Fiscal General del Estado, en la que es la propia Fiscal General quien le avisa de los allanamientos a Wilman Terán y le dice que no se preocupe, que a él no le van a allanar esa noche. Y hay fotografías de los allanamientos en ese chat. Recuerden las mismas palabras del señor Aliaga, que le dijo que se vaya del país porque justamente le van a allanar, lo van a buscar y le van a abrir investigaciones. Entonces, ahora se vuelve a confirmar de que los señores, cuando no les interesa el abogado de la señora Salazar, entonces posiblemente, incluso hasta la Fiscal General del Estado le habló a él, a los señores Novoa, a los otros más, avisando de los allanamientos que iban a haber y mejor que se vayan del país. Esa es la fiscalía que tenemos ahora. Sí, es lamentable que las autoridades de justicia se presten para esto, o sea, para que algunos se escapen. Esto salió el día lunes. El día lunes salió. Ese mismo día lunes, yo decía hace un rato, debió poner la prohibición de salida del país de todas estas personas que han sido mencionadas en ese audio. Trataron de evitar que sea un escándalo esto, pero comenzaron ya a tener fuerza en las redes sociales y los medios tradicionales se vieron en la obligación también de hablar sobre el tema. Es que realmente es escandaloso, ¿no? Y es escandaloso porque se demuestra cómo está la justicia del país y para quién justamente son las cárceles, para quién son los perseguidos, a quién favorece las autoridades del país. Y sobre todo yo creo que es importante mencionar, ¿no?, que tanto estos señores que están involucrados en un posible tráfico de influencias, que supuestamente así se abre la investigación implacable, que de implacable no tiene absolutamente nada. Tráfico de influencias también existe en los jueces de Corte Nacional de Justicia, y en la que hemos demostrado, incluso yo mismo publiqué en redes sociales los chats entre Iván Saquicela y Wilman Terán, entre la señora jueza también Daniela Camacho y Wilman Terán. Existen otros chats con Fausto Murillo, a quien la señora Diana Salazar respalda y quien ha sido muy amiga o muy amigo de la señora, en la que también hay tráfico de influencias y otras cosas más del manejo de la justicia. Entonces, realmente esto solamente se llega a confirmar cómo actúa la Fiscal General del Estado en los casos políticos y judiciales. Hay fraudes procesales, casos armados, avisos de la propia Fiscal General del Estado cuando existe allanamientos en los implicados. Inclusive hay que averiguar quiénes son los abogados que trabajan en fuero de Corte Nacional con la Fiscal General del Estado y cuál es su patrimonio.
que eso también hay que detallar y que son varios abogados que se repiten durante varios tiempos en diferentes años con ciertos actores políticos o ciertos personajes en los que se da un tema de testimonios anticipados, de rebajas de pena, de cooperación eficaz, que eso logra desde la Fiscalía para que se involucre a otras personas. En este caso del Banco del Pacífico también está involucrado el gobierno, porque el Banco del Pacífico lo administra el gobierno. Él nombra al presidente del banco, al directorio del banco. Entonces, aquí hay un entramado que viene desde el gobierno, podría venir este entramado desde el gobierno, la justicia, en este caso Fiscalía, porque la señora Mayra Salazar, para que la tengan como testigo protegido, debió tener conocimiento, podría tener conocimiento, la fiscal general del Estado. Este es un elemento más para llamarla a juicio por otro caso a la propia fiscal. Así es, tiene toda la razón y justo a ese punto iba a llegar. Es muy importante que los asambleístas, la Asamblea Nacional, retome el juicio político a la fiscal general del Estado, no solo por todos los antecedentes que existe del mal manejo de la justicia, incumplimiento de funciones, casos armados, fraudes procesales, el no actuar de manera oportuna en los casos a nivel nacional del país, sino que ahora también se involucra a una fiscal general que está mencionada también en caso Metástasis, también en injerencia en la justicia en los chats con Wilman Terán, está mencionado su fiscal subrogante Wilson Toainga en los chats de Metástasis del señor Leandro Norero, también están mencionados varios funcionarios, varios fiscales, en los cuales no se ha hecho nada, inclusive los propios jueces. Entonces, si no se llega realmente a ver este juicio político, tendremos una justicia imparcial que no es técnica, que están tapando gobiernos, que están tapando autoridades, que utilizan la fiscalía como un instrumento de persecución para armar casos forjados, para armar casos con pruebas adulteradas, con testimonios que no son verídicos, que se arman estos testimonios anticipados y realmente solamente por uno o dos casos en particular la señora debería ser destituida. Incluso se debería investigar a la propia fiscal general del Estado y a su fiscal subrogante que también están involucrados en estos casos Metástasis, Purga, ahora Banco Pacífico, con la señora Mayra Salazar, en injerencia a la justicia, con Wilman Terán, con los jueces de Corte Nacional. Entonces, decir que la señora Diana Salazar es la que protege al país de la justicia es falso. Y eso sí, claro, por supuesto que tapan todos los medios tradicionales y muchas figuras públicas o políticas, porque justamente también están detrás de todo esto. Recordemos que la Embajada Americana protege mucho también a la señora y se menciona en muchos chats que Diana Salazar señala que a Wilman Terán que tiene que hablar con la Embajada Americana, que tiene que seguir con él. Iván Saquicela hace lo mismo, la señora Daniela Camacho hace exactamente lo mismo con la Embajada Americana. Entonces vemos que también la Embajada se está metiendo en la justicia del país. ¿Dónde están los narcos generales que denunció el anterior embajador? No ha pasado nada con esa investigación. ¿Dónde están el señor Guillermo Lazo y los funcionarios que también están involucrados en casos de corrupción? No ha pasado absolutamente nada. La señora Salazar es experta en no pedir la prohibición de salida del país a varias personas. Recordemos desde el caso de Lenin Moreno, cuando se denunció por delitos de lesa humanidad, tampoco se le pidió que haga eso, no lo hizo hasta el día de hoy. El señor Moreno se encuentra fuera del país y hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Y así sucederá con estas autoridades porque ella se debe al poder de turno, no se debe a la institución ni a hacer justicia. Ella está involucrada en todos estos casos y lo más grave, que ella sí conoce todos los chats, tanto del caso Metástasis, del caso Purga, los chats de Norero, los chats de Wilman Terán. La señora los conoce perfectamente, son 205 hojas de los que nadie ha querido hablar, de los que nadie quiere investigar y que no los puso, inclusive no quiso sacarlos como hizo con otros audios. ¿Por qué? Porque no le conviene, porque en la mayoría de los chats es mencionada Diana Salazar Méndez, que le avisaba al señor Wilman Terán, incluso le decía, por favor, no me hagas esto, Wilman Terán, cuando se le quería investigar al señor de la UAFE.
También le dijo a los jueces de Corte Nacional que por favor a Wilman Terán se le dé la sentencia del señor del caso Celi, que por favor que hagan como quiera, pero que le hagan tener esa sentencia. Entonces, una fiscal general que habla con los procesados, incluso hay un chat de Wilman Terán ya cuando estaba procesado en injerencia a la justicia, que incluso Wilman Terán se acerca y le da, le saluda con beso y de la mano y todo eso a la señora fiscal. Ella le manda la noticia de Expreso y le dice, mira esto de esta noticia, ya cuando era procesado. Y él le dice, sí, mira, ya te voy a ayudar con el favor que me pediste por esta noticia del Expreso. ¿De qué pedidos? ¿De qué favores? Entonces, el señor Terán, la señora Diana Salazar tienen que aclarar mucho a este país. Incluso los jueces de Corte Nacional que salen a decir que aquí se mete mano en la justicia, perdón, vayan y revisen el patrimonio de los jueces de Corte Nacional, revisen los celulares, hagan un acto urgente como hicieron con el señor del Banco del Pacífico. Tráfico de influencia se demuestra perfectamente cuando Iván Saquicela y Daniela Camacho le mandan hojas de vidas a Wilman Terán para que les contraten el Consejo de la Judicatura. Incluso se menciona a la señora jueza Emma Tapia, a un juez Molina, a la presidenta de la Corte de Azuay, en la que piden incluso que sean tratados el tema de los traslados de jueces y funcionarios judiciales también en la Corte Nacional para apoderarse de eso, de esa intervención administrativa para tener un mejor manejo. Entonces realmente todo este país está podrido, está con una corrupción terrible y la justicia es el pilar principal para la persecución política y para armar todos estos enredos que realmente lo que dejan impunidad son las autoridades o los verdaderos delincuentes o los verdaderos corruptos del país, que simplemente meten presos simplemente a quien consideran que no hay ningún problema, pero las verdaderas cabezas no pasa absolutamente nada. Ingeniera Schettini, buenos días. Usted ha definido perfectamente cómo opera la justicia en el país. Tráfico de influencias, perdón. Pero este tráfico de influencias, donde se conoce que hay amarres para los juicios, donde hay injerencia de las embajadas norteamericanas, como usted lo ha definido, también mete a los medios, o por lo menos a los actores mediáticos, y usted habla de Cristian Zurita, el socio del ex precandidato y fallecido Fernando Villavicencio, para blindar mediáticamente a los jueces, a la fiscal, ¿a quién? Miren, yo creo que los medios aquí tratan siempre ciertos actores, ¿no? Porque son actores incluso políticos de este señor Zurita, que está mencionado justamente, la señora Daniela Camacho le dice, mira, Cristian Zurita quiere ayudarte porque tu parte comunicacional a Wilman Terán no le está funcionando. Y entonces Cristian Zurita va a llevar a Diana, se refiere a Diana Salazar, para que se reúnan contigo y puedan mejorar esta situación porque no está funcionando. Entonces comienzan a involucrar a varias personas, incluso la propia fiscal envía twitters del señor Carlos Vera, del Expreso, o sea, son de los medios que justamente han sido los principales medios que han tratado de esconder todo lo que sucede con Diana Salazar y tratar de atacar a las personas que denunciamos justamente todos estos fraudes procesales. Entonces, estos medios lo que quieren es justamente involucrarse en la justicia, tratar de tapar las noticias, sacar ventaja económica o política, y lo que hacen es ayudar a la fiscal general del Estado en la intervención o en el manejo comunicacional de cómo está la justicia en el país. Entonces, realmente hay muchos actores y hay incluso otros funcionarios públicos que también están en los chats, como digo, son 205 hojas en la cual he leído todos los chats y he podido identificar incluso varios chats que sorprenden del manejo de sentencias en la Corte Nacional de Justicia, donde siempre ahí debe intervenir la fiscal general del Estado porque hay fuero de Corte Nacional. Entonces, todos los casos de fuero de Corte van a la Corte Nacional de Justicia. El señor Iván Saquicela se demuestra cómo claramente con Wilman Terán, que él es el que lo puso, comienza a trabajar para poner cargos en el Consejo de la Judicatura,
tráfico de influencias ahí. La señora jueza Daniela Camacho prácticamente dice que es la mano derecha de Wilman Terán y que Wilman Terán le ha encargado prácticamente todo para que ella comience a manejar y da varios números telefónicos, tanto de la embajada como de otros funcionarios para que sigan hablando. Incluso dice temas del Banco Central. En la Corte Nacional se habló un tema, inclusive hay un juicio sobre el tema del Banco Central, se habla también en esa conversación. Hay otros actores políticos en los cuales también existen otros chats. Incluso sorprende mucho, porque esto no he podido sacarlo, pero existen los chats de Wilman Terán con el ex vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, en el cual prácticamente es con él quien opera toda la estructura de la justicia del país. Incluso se habla de sacar a todos los directores provinciales de la judicatura, se saca de hablar a jueces, a juezas, a destituir. Incluso cuando lo destituyen al señor Samno Macías, la señora Diana Salazar, inclusive ella misma le dice, ya voy a abrir la IP contra todos ustedes, y ahí le dice, pero no te preocupes, que a ti no te vamos a allanar hoy noche, pero te aviso, ¿no? Entonces, es grave. Incluso se menciona que la actual vocal de la Judicatura, Yolanda Yupanqui, me parece que es, también tiene puesto cargos ahí, tiene los nombres de las personas que van a poner en la Judicatura, se ve el manejo del concurso de jueces. O sea, es un chat muy interesante, del cual está periciado, del cual consta una firma electrónica del perito, incluso hasta los links se pueden abrir en ese documento, y que se demuestra cómo es la justicia. La principal involucrada en este tema es la Fiscalía General del Estado, que conoce todo esto, que está mencionada, que se reúne con jueces, que se reúne con la Judicatura, que se reúne con la Embajada Americana. Me imagino que así se reunirá también con varios abogados que también se conoce que trabajan para ella en este tipo de casos, manejando el tema de testimonios anticipados, de ponerles de personas protegidas en el sistema para baja de pena. Se conoce cómo trabaja la Fiscal General del Estado. Entonces, realmente, que no querramos comprender o ver que el problema principal de la justicia comienza ¿con quién? Con la Fiscal General del Estado, porque es quien inicia todos estos procedimientos legales, quien inicia las investigaciones para favorecer ciertas cosas, ¿no? Cuando estás en campaña, se involucra a varios políticos para evitar que ganen. Cuando estás en un tema judicial, proteges a unos porque justamente son amigos y dañas a otros para perjudicarles y abras otra cortina de humo para evitar todo esto. Entonces, la señora Diana Salazar tiene muchas fuerzas y muchos ánimos para estar 5 o 6 horas en audiencia. Bueno, vamos al juicio político también, asimismo que solo le toca estar 1 hora, porque eso es lo que tiene que intervenir, 1 hora, en el cual tenga que demostrar que todo esto que estamos hablando no ha sido forjado, que son pruebas verificables, que incluso cómo se maneja políticamente la justicia, cómo se hablan con los asambleístas, cómo se hablan con los vocales de la judicatura, con jueces, con fiscales, y cómo mete mano en los concursos inclusive de fiscales y de jueces, porque se evidencian en los chats. Entonces, para una cosa no funcionan los chats periciados, para otra sí. Lo que le conviene a la señora Diana Salazar lo coge, para otros casos no importa. Pero aquí lo más grave es quién investiga a la propia Fiscal General del Estado. Si yo quiero denunciarla por fraude procesal, como nosotros alguna vez ya lo hicimos, le toca resolver al señor Wilson Toainga. ¿Y qué pasa con el fiscal subrogante? Lo que hace el señor Toainga es decir, bueno, yo le investigo sola, chao a los denunciantes, y como él también está involucrado en todos los chats metastas y en todo esto, entonces realmente no hay quien controle a la Fiscal General del Estado. Debería ser la Asamblea Nacional, por ley que le corresponde habilitar el juicio político y continuar. Así la señora esté o no esté embarazada, tiene que acudir a rendir cuentas porque es una autoridad. No se le está juzgando de manera personal, sino cómo está cumpliendo su función como Fiscal General del Estado. Así que el juicio político, Jaime y Gustavo, creo que es muy importante para poder sacar a la luz todos estos escondidos judiciales, toda esta corrupción y toda esta justicia selectiva y prostituida que existe en el país. Esperemos que el tiempo le dé a la Asamblea, porque ahora sus prioridades son otras. Pero en todo caso, ingeniera Schettini, también en el chat en el que se refiere a que los Estados Unidos necesita reunirse con Wilman Terán, en el que él por varias ocasiones ha rechazado, y inclusive le dice, si en algo te ofendieron, te piden disculpas.
¿A qué se refieren con eso? O sea, ¿cuál era el motivo de esa reunión? ¿Hay más conocimiento de la referencia de este diálogo con la embajada? Mire, desde un inicio la señora Camacho le pide que se reúna cuando ya llega a ser presidente del Consejo de la Judicatura, le pide que ella tiene el contacto de la embajada americana que quieren hablar con él. Paralelamente a estas mismas fechas, la señora Salazar le dice que la embajada se va a comunicar con él y lo van a llamar por el caso Las Torres, en los chats de Wilman Terán con ella, y paralelamente está la misma conversa con Daniela Camacho. Entonces, lo que sucede es que posiblemente en un caso el señor Terán no se ha reunido porque tenía otra agenda paralela con otros actores judiciales, reuniones, y aparte de eso estaba en los cambios de los directores provinciales y nacionales del Consejo de la Judicatura, y también arreglando los votos con el señor Fausto Murillo y el señor Javier Muñoz, que eso también se puede evidenciar. Y lo que pasa es que no se logra reunir con esta persona. Ya cuando estaba prácticamente fregado Wilman Terán, la señora le dice, oye, haz algo, o sea, mira, reúnete de nuevo, se quedan los señores hasta el jueves. Y él le dice, al final de esa conversa, le dice que ya hablaron con él, que él ya habló con ellos y él está totalmente de acuerdo en trabajar, que les ha ayudado, que trabaja con ellos y que ellos saben que tiene el apoyo de ellos y que no se preocupe, pero que le agradece a Daniela Camacho. O sea, quiere decir que se reunió ¿cómo se llama? Con la embajada americana. Hay un nombre ahí específico, creo que es Daniel, me parece, no me acuerdo el apellido, que supuestamente sería de la embajada, pero paralelamente la señora Salazar, Diana Salazar, también en los chats le dice que converse con la embajada y él dice que sí, que ya le llamaron y que también tiene una conversación pendiente para otra fecha, y así paralelamente. Entonces la embajada se involucra en todo el manejo judicial y sobre todo se demuestra en los chats del propio Wilman Terán. Y aquí es un dato bien interesante, ¿no? ¿Por qué este celular? Porque la fiscal dice es que nosotros tenemos todos los celulares de Wilman Terán, pero si la propia fiscal general le avisó del allanamiento. Wilman Terán sabía ese día que lo iban a allanar, que le iban a detener, él tenía ese conocimiento, por eso me imagino que debe haber escondido su celular personal, porque este era el celular personal en el cual está en la pericia. Y claro, sacan los chats más o menos de unas 8 personas que conversaban con él, que involucran a muchas personas, porque hay muchos nombres dentro de estos chats, pero que lamentablemente nadie quiere que se sepa. Hay jueces mencionados, la propia presidenta de la Corte Nacional la Corte de Azuay. Existe un juez Molina, que incluso fue la terna del actual presidente de la Corte Nacional, el señor Swing, que también está mencionado en los chats de Wilman Terán. Está la señora fiscal Diana Salazar, está el ex vocal de la Judicatura Javier Muñoz, Fausto Murillo. Se hablan con un operador, no me acuerdo ahorita el nombre, un operador que hablan un montón de cosas a nivel nacional y cómo se relaciona internacionalmente, y también cómo se ponía gente para las protestas y todo esto en el caso del respaldo del Consejo de la Judicatura. Se menciona también el manejo del concurso de los jueces, se habla de los casos que maneja la Corte Nacional, como el caso Celi, los casos Las Torres y otras sentencias adicionales que hay en las conversas con estos jueces también de Corte Nacional. Se ve que la jueza Emma Tapia, de lo que se menciona por parte del señor Iván Saquicela, dice que quería interpretar la ley justamente para la Corte Nacional, apoderarse de los traslados administrativos de jueces y funcionarios judiciales a nivel nacional. Entonces, realmente, si ustedes leen ese chat, que son 205 hojas de diferentes números telefónicos, que se puede evidenciar, inclusive en las propias plataformas de Truecaller se puede ver los números de quiénes son, realmente involucra mucho a los expresidentes de la Corte Nacional de Justicia, a la fiscal general del Estado, al presidente del Consejo de la Judicatura, o sea, a todas las autoridades de justicia, y nadie hace nada. Entonces tenemos incluso ya se involucra también al juez Samno Macías en un posible delito que se involucraría a su propia esposa en el Consejo de la Judicatura, le dice la jueza Daniela Camacho. Se involucra incluso al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, que tenía un estudio jurídico en Manabí y que ahí se favorecía sentencias para el Estado, alguna cosa en particular. También hay este tipo de cosas, pero recuerde, señor Fausto Murillo y Samno Macías son los defendidos de la fiscal general del Estado, entonces ahí no hay cómo tocarlos. ¿Qué pasó con Byron Guillén, que también está mencionado? ¿Qué pasó con
con Luis Rivera, también mencionado en estos casos de corrupción en la justicia. Entonces, todos están involucrados. Mi pregunta es, ¿quién involucra, quién denuncia a la propia fiscal general del Estado si no hay un superior para que le investigue con imparcialidad? ¿Cree que esto es parte de un blindaje para la fiscal? Porque se hablaba de que el Consejo de la Judicatura podía sancionarla, descalificarla inclusive por el tema este del plagio, ¿verdad? ¿Usted cree que todo esto es un blindaje que ella está armando por todos lados? Por supuesto, incluso en los chats entre Diana Salazar y Wilman Terán habla. Ella le dice que le han notificado que la van a destituir, que hay este informe, que era el informe del plagio, en el que se da claramente y dice que sí hay cómo destituirla porque incumple un artículo en particular que se me fue del Código de la Función Judicial, en la cual se detalla que se puede investigar o suspender a la señora para que pueda defenderse y luego llegar a resolver este tema. Él le dice que cómo es posible que le traten de hacer esto, y él le dice, no te preocupes, porque ella le dice que le van a allanar. Entonces, y justo en esos días donde estaban en este informe del plagio, en la noche comenzaron a allanarles y había la policía cerca del Consejo de la Judicatura y los estaban buscando a todos los vocales, y por eso se echan para atrás los señores y dicen, no, ese era un informe y ya les despedimos al director que hizo esto, entonces no pasa absolutamente nada. La señora Diana Salazar, desde su lugar, ha tratado de intervenir en la justicia a quienes la hemos denunciado con pruebas y con argumentos. Lo que yo les estoy hablando y les estoy diciendo, existen chats, existen pruebas. El tema del plagio es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la señora plagió su tesis en más de un 40% en la Universidad Central del Ecuador, que se inventó la impericia. Por otro lado, existe el plagio de un artículo que lo escribe ya siendo fiscal general del Estado en el 2021, más de un 25%, que le copia inclusive a su propio funcionario, que incluso podría haber un delito de tráfico de influencias ahí también, porque incluso le sube el sueldo, le da nombramiento, y después lo que hace la señora es utilizar la justicia del país, Diana Salazar, para denunciarnos, por ejemplo, por delito de odio en la Fiscalía General del Estado, en la cual le pidió a Estados Unidos asistencia penal internacional para que nos investigue. Existió una orden de un juez de manera reservada de interceptarnos nuestras comunicaciones por 60 días, Acción Jurídica Popular a nosotros. Existió pedidos a la red social Twitter para que nos intercepte igual nuestras comunicaciones y vean desde dónde salen los links en contra de la señora. Y como no pudo, porque todo, incluso Estados Unidos le dijo, oiga señora, eso es libertad de expresión, aquí no vemos ningún delito, a pesar que ella decía que somos una delincuencia organizada, que somos parte de una estructura criminal, eso dijo. Luego nos denuncian el Tribunal Contencioso Electoral, que miren, aquí también es importante mirar a este lado, cómo están actuando los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. La señora fiscal denuncia ahí por violencia político de género. El juez Fernando Muñoz, quien es presidente de este tribunal, está denunciado en la Fiscalía General del Estado también y investiga a la señora Diana Salazar, junto a dos jueces principales, que es el señor Viteri Yanga y el señor Ángel Torres, que también están investigados por la Fiscal General del Estado. Ella justamente les da esta denuncia. ¿Y qué tienen que hacer? Para que no me investigues en la Fiscalía, nosotros les damos todo el peso a la señora Angélica Porras y Priscila Schettini porque la denunciaron por el plagio, sin sustento, sin pruebas, cuando no hay violencia política de género, cuando no hay discriminación, cuando no hay nada. Entonces, aquí tanto la justicia electoral como la justicia penal, las instituciones judiciales se hacen una sola para evitar o para tapar, como usted decía, Gustavo, toda esta persecución y mantenerse en los cargos y dejar a un lado a quienes podrían ser candidatos o a quienes podrían ser autoridades o a quienes les causa mucho ruido. Y eso también se ha visto en el gobierno nacional, con su vicepresidenta, con sus ministros. Y así se maneja todo el país, pero lastimosamente están unidos, esta corrupción está unida, tanto fiscalía, los gobiernos, el sistema judicial, la policía, militares, todo está enlazado, CNE, Tribunal Contencioso Electoral, todo no funciona y eso permite que haya estas injusticias y sobre todo las ilegalidades. Y yo solamente quiero decirles a la ciudadanía, algo que no había mencionado antes y que me sorprende también, ¿no? En mi caso en particular, tengo varias denuncias puestas por intimidación y en una investigación ya existe incluso una recomendación por parte de Policía Nacional
de un agente en el que dice que se llame a rendir versión a la propia fiscal general del Estado, Diana Salazar, por todas las intimidaciones que yo he tenido. ¿Qué pasó con eso? El fiscal, que fue el tercer fiscal en conocer mi caso, lo que dijo es, no, hay otra persona tal vez involucrada y se cambia mi expediente a otro lado. Entonces, la propia fiscalía, con sus fiscales que están investigando, la tratan de proteger. ¿Por qué no le dejan rendir versión en mi caso cuando ya hay incluso un informe de riesgos, cuando hay un informe detallado de la justicia que se llame a rendir versión a la propia fiscal general del Estado por mis atentados, por mis intimidaciones? Esta podredumbre de la justicia es porque tienen rabo de paja, ingeniera Esquetín. Ahí, sí, donde sea que usted toque, sale pus, pero un pus verdaderamente nauseabundo. Esperemos que el país pueda, de alguna manera, salir de esto, de esta corrupción, de, como decía el director de Ecuador en Directo, de esta, ¿cómo fue que usted dijo, director? ¿Qué? No me acuerdo bien. De la justicia, se refería a la dictadura. Ah, es una dictadura mediática, ¿no? y judicial. Y judicial, ¿no? En realidad, empiezan con los grandes medios de comunicación cuando quieren sentenciar a alguien, ¿no? Comienzan a calificar y a descalificar todo. Si es algo que le conviene a quienes están manejando el poder, califican a favor de ellos. Si no les convienen, descalifican. Casi que hemos visto poca información de este escándalo del Banco del Pacífico en los medios tradicionales. Se han visto obligados a sacar noticias live. Eso están haciendo. No hay información. El caso de los chats de Wilman Terán, no los difunden, los descalifican. Eso hacen. Y por ahí viene, por ahí funciona la justicia, de acuerdo a lo que hacen los medios, ingeniera. Y eso está llevando a una sociedad totalmente convulsionada. Y para salir un poco de esto, que ya ha sido muy definido, y es importante conocer su criterio como mujer, mire usted lo que está pasando dentro de los cuarteles. Lo que pasó hace algún tiempo atrás en un cuartel policial, donde asesinan el esposo, un policía en servicio activo asesina a su esposa, y ahora se presenta un nuevo asesinato dentro de un cuartel militar. Asesinan a la sargento Aidita Ati, con solo 25 años. Y todavía la investigación no queda clara. Escuchaba ayer al abogado defensor de uno de los involucrados, hay 5 involucrados, que reconocía que por caballerosidad habían llevado a la sargento Ati a su dormitorio y le habían desabrochado el pantalón y le habían ayudado a sacarle el pantalón. O sea, ¿cómo se está viviendo en este país el respeto hacia la mujer? Y el silencio también, Priscila, de parte del gobierno. No hemos escuchado un pronunciamiento, o no sé si tal vez yo no he visto por tanta información que tenemos que revisar todos los días, pero yo no he visto una información o un pronunciamiento del presidente de la República en este caso. Esto me parece al caso de María Belén Bernal. Sí, realmente para mí es una pena, mi solidaridad con su familia. No he tenido, no conozco mucho la información judicial de este caso en particular porque la llevan otros abogados, pero lo que se pudo evidenciar, miren, aquí hay otro caso que es bien interesante decir y que también involucra lastimosamente a la justicia, a la propia fiscalía. En otros casos, que incluso no son tan graves y no son irrelevantes muchas veces, la propia fiscal general ha pedido prisión para las investigaciones, prisión preventiva para las investigaciones. A mí mi sorpresa, que me llamó la atención, dice que la señora es defensora de las mujeres, la fiscal general del Estado, y que sí cuenta con una fiscalía experta en género. Recuerden el caso Freddy Carrión, que incluso no había pruebas, sino otro caso armado con testimonios anticipados fraudulentos. Hubo prisión preventiva 3 años para Freddy Carrión. Por supuesto, delito de abuso sexual que jamás se cometió y que hemos demostrado, incluso aquí hay testimonios de la propia señora que dice que jamás le tocó. En este caso de la subteniente del ejército, ninguno de los oficiales, de los 4 oficiales que están involucrados, a ninguno le dieron prisión preventiva. A mí me sorprende realmente, si en otros casos han dado prisión preventiva para investigaciones, ¿por qué no se les dio
para estos señores. Y no estoy diciendo que con eso sean sí o no culpables, pero por lo menos hay la seguridad de que no se fuguen, hay la seguridad de que ningún comandante puede intervenir o de que los jefes de las Fuerzas Armadas pueden intervenir en estos casos para no manchar ¿qué? El nombre del ejército ecuatoriano. Lo mismo que pasaba con la Policía Nacional. Entonces estamos manejando aquí un ejército y una policía que realmente están dedicados a proteger políticamente a los gobiernos de turno, pero se despreocupan inclusive del trato o de la educación que existe dentro de las bases militares y policiales. Aquí lo que se acostumbra a trabajar, por ejemplo, en la policía, es cómo se obliga a personal a cambiar partes policiales. Y yo lo he vivido y tengo con pruebas. Donde tenientes, donde capitanes, donde oficiales se piden a los clases y policías cambiar partes policiales justamente para cambiar la versión de las víctimas. ¿Por qué en un momento el comandante de Napo le dice al padre que fue posiblemente una asfixia y luego en la morgue se dice otro tema adicional que no le habían comentado al padre? ¿Qué se quiere esconder? Entonces tenemos un caso muy parecido al que usted decía, Jaime, en el cual la fiscalía vuelve a fallar, porque en estos casos no hay justicia ni tampoco quiere investigar más allá, porque lastimosamente la fiscalía con la policía, a veces el ejército, las autoridades son unidas, les ayudan justamente para armar este tipo de casos. Entonces, yo creo que hay que rechazar esta violencia contra la mujer que se ha dado en varias funcionarias públicas, incluso Alondra Santiago, que se tuvo que ir del país, que mi solidaridad hoy tiene una audiencia, ahora con el posible femicidio de la subteniente. Yo creo que aquí el rol de la policía, de la fiscalía, de los agentes fiscales ha quedado prácticamente nulo. Veamos si la presión mediática, la presión ciudadana logra que se descubra la verdad o va a pasar lo mismo que antes. Simplemente cogerán al de menor rango, lo meten a la cárcel y los involucrados que son de alto rango, pues no pasará absolutamente nada. Lastimosamente soy muy pesimista porque conozco la justicia, porque conozco cómo actúan, cómo se manejan desde los altos mandos policiales y altos mandos militares y lastimosamente no les conviene pelearse al gobierno con estas autoridades porque simplemente les bajan la mano y se puede caer el gobierno. Entonces, hay una violencia que realmente hay que parar, pero no tenemos una justicia transparente y no es el único caso de la subteniente. A nivel nacional existen muchos otros casos que tampoco son investigados, que me han escrito inclusive a mí de varios abusos sexuales, de violaciones y que han pasado 1 y 2 años y la fiscalía hasta el día de hoy ni siquiera investiga ni ha llamado a rendir versión a las autoridades que incluso son funcionarios públicos. Entonces, yo espero que más bien la ciudadanía se pueda presionar para que la Fiscalía y la Justicia actúe imparcial, actúe con las investigaciones que tenga que ser y se responsabilice a quien cometió este acto atroz contra la subteniente, que se esclarezcan las cosas y que paguen el tiempo que corresponde a quien sea el culpable o a quienes sean los culpables, porque aquí tampoco no estamos para meter a todo el mundo, pero sí se debe tener una justicia imparcial. Lastimosamente, en el país, si tú no pagas, si tú no tienes palanca, si tú no te llevas con un fiscal, con los jueces, con los policías, simplemente vas a quedar en el olvido. Este caso pasará una semana y créanme, será olvidado, porque lastimosamente en el país cada semana hay una noticia nueva y cada semana se borran las noticias que han pasado. Y la violencia contra la mujer a nivel nacional se ha incrementado, pero desde el gobierno no se respeta, peor van a respetar desde otras instancias públicas. Así que yo creo que es un caso muy difícil, un caso doloroso para su familia y un caso en el que todos debemos estar pendientes, incluso como mujeres debemos solidarizarnos y exigir a la Fiscalía General del Estado que investigue este caso, por más que sean oficiales, por más que sean parte del ejército, por más que sean autoridades, tienen que investigarse transparente y de manera técnica, sin adulterar absolutamente nada y que tenga que responsabilizarse. Creo que eso es parte de una manera de darle tranquilidad a su familia, pero sobre todo creo que la justicia en el país nos está debiendo mucho a todos los ecuatorianos y ecuatorianas del país. Hay un Ministerio de la Mujer. No hemos escuchado si se ha pronunciado, o tal vez si se ha pronunciado, no se ha difundido que se ha pronunciado el Ministerio de la Mujer. ¿Debería estar haciendo algo el Ministerio de la Mujer por este caso? Mire, sabe que yo tampoco casi he escuchado mucho de las autoridades sobre este tema. Vi que simplemente se había llamado a rendir versión y que les dieron medidas alternativas para que se presenten, pero ustedes saben que ni siquiera están puesto grillete, entonces cualquier persona podría irse del país como lo hicieron en el caso de varios casos ya judiciales.
Así que, como digo, yo no veo realmente en el país un apoyo a la lucha de las mujeres. A veces también indigna ver que actoras sociales no se han pronunciado incluso en este tema, para otros casos sí se pronuncian. Entonces, yo no sé el gobierno qué medidas tenga para garantizar este tipo de denuncias o para proteger la vida y la integridad de las mujeres. Si tenemos a funcionarios que realmente no les está importando, incluso quieren desaparecer, incluso este propio ministerio, quieren desaparecer con todas las luchas que han tenido durante este año varias mujeres y muchas mujeres del país. Entonces, si ya tenemos esa demostración, realmente dudo que quieran meterse, involucrarse más allá de este tema. Como digo, los intereses muchas veces de los gobiernos, ¿cuál es? Es tratar de tener a su lado a la Policía Nacional y al ejército. ¿Por qué? Porque realmente quienes votan presidentes o quienes votan gobiernos siempre han sido cuando se le baja la bandera de los militares o la policía. Entonces realmente el gobierno está preocupado más bien de tenerlos de aliados para para que no haya estas protestas que ya se están viniendo el paro, para que no haya mayor desmanes ahí, que no se llegue a una toma del poder o la caída de un gobierno. Entonces, yo creo que se juega incluso con la propia política en este momento y por eso hacen de un lado a estas denuncias tan delicadas y tan graves que deben ser prioridad para este gobierno y para cualquier investigador, para cualquier autoridad, hombre y mujer. La prioridad es proteger los derechos de las mujeres en el país, de los niños, niñas, pero que lastimosamente hay que decir, en este momento en el país se ha vulnerado toda clase de derechos, no solo a mujeres, sino a niños, niñas, adolescentes, en el ámbito de educación, de salud, a las personas de la tercera edad, a personas con discapacidad. Se ha vulnerado toda clase de derechos, incluso el tener una canasta básica que llega casi a los $800, cuando tenemos personas que viven con $2 diarios, realmente ya es una vulneración de derechos. Entonces, si no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos obras en el tema, por ejemplo, de carreteras, como hemos visto todo este tiempo, incluso en el tema de la delincuencia, ustedes vieron las fotografías en Guayaquil, cómo están 100 personas fallecidas fuera de la morgue sin reconocer. O sea, realmente hemos llegado a una pandemia, a otro COVID, pero es un COVID del gobierno, que prácticamente volvemos a tener un alto índice de personas asesinadas, fallecidas, y que no le importa nada, y que prácticamente nosotros nos hemos acostumbrado. Y eso es lo que más preocupa, que se acostumbre a diario a ver personas que matan, que asesinan y nadie dice nada. Otro rol importante, que la Fiscalía General del Estado tampoco investiga estas muertes, estos delitos de vacunadores, de robos, no les preocupa eso. Entonces realmente están preocupados por las autoridades, por cómo tomarse el Poder Judicial, por dónde tener amigos en el poder, y de lado dejan al pueblo ecuatoriano. Entonces yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas debemos tener una visión mucho más amplia de lo que realmente ocurre en el país y darse cuenta que en el ámbito de la justicia, si no funciona la justicia, créanme, todos y todas estamos en la indefensión, y el día de mañana, usted, Jaime, que está hablando y que se pronuncia a veces en contra del gobierno con las noticias que hay, es muy crítico, y que es libertad de expresión, que yo también lo hago, que miles de ecuatorianos en sus redes lo hacen. El día de mañana lo que van a hacer es meternos a la cárcel por hablar. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, la fiscal general del Estado, que se prohíba hablar del plagio y nos meten a pedir disculpas públicas que no podemos hablar. ¿Cómo así? ¿Por qué nos quieren callar? ¿Por qué nos quieren silenciar? Entonces, lastimosamente, la libertad de expresión se está perdiendo. Las denuncias en contra de ciudadanos van a ser comunes. Y un ciudadano común y corriente como nosotros no tenemos las mismas fuerzas que tiene un poder como es el gobierno o las autoridades que tienen las instituciones públicas que las respaldan y el poder actuar. Entonces, nosotros debemos actuar con cautela, con precaución, y decir y comenzar a denunciar públicamente todo lo que vemos en nuestro entorno. Que no se cometa una injusticia a ningún vecino, a ninguna vecina, a ningún familiar, y denunciar sin miedo a todas estas autoridades corruptas que están acabando con el país, que están acabando con la tranquilidad de la gente, que están acabando con la economía del país, que están acabando con nuestros familiares cuando matan a diario, que están acabando con permitir tener una defensa transparente, una justicia que no sea selectiva, sino técnica. Entonces realmente preocupa a las autoridades, preocupa cómo está el país, y para mí
para mí en lo personal, en las próximas elecciones deberíamos tener o apoyar una asamblea constituyente que trate de cambiar a todos lo de la justicia, desde cortes provinciales, cortes nacionales, corte constitucional, para que realmente haya un poco, por lo menos un poco de renovación en la justicia y de que tengamos a jueces y fiscales que sean realmente técnicos, como dice la ley, que sean transparentes y que se evite estos casos de corrupción. La fiscal general del Estado es una funcionaria pública que lastimosamente está involucrado en estos casos de corrupción que ella misma arma y forja desde la Fiscalía General del Estado. Así actúa en el país y eso no pueden olvidar y no podemos, por el hecho de que sea mujer afrodescendiente, que no se la critica por eso, no podemos permitir que ninguna mujer, ningún hombre, ninguna autoridad o funcionario público cometa ilegalidades y corrupción. Creo que eso es parte de nuestros derechos como ciudadanos, el denunciar y ser transparentes. Así que el tema judicial es muy importante mencionarlo. Hablar sobre estos chats que usted decía que poca atención le dan en los medios porque no les conviene. Y también denunciar incluso actores políticos, como son varios medios tradicionales que protegen o tratan de tapar lo que nosotros, los ciudadanos, tratamos de denunciar, y con ustedes, como el medio digital, lo hacen a diario. Priscila, ya en la recta final de esta entrevista, la esposa del presidente de la República, Lavinia Balbonesi, no sé si todavía existe ese cargo, o antes existía el de primera dama, tiene el proyecto ANA, que es para proteger a la mujer. No sé si ese proyecto en realidad es solamente para cierto sector, porque si bien es cierto, hemos visto que se han vulnerado derechos a muchas mujeres, en el caso del propio gobierno, termina revocándole una visa a alguien que tenía casi 20 años en nuestro país y que por ejercer el periodismo, por decir la verdad, terminan sacándola del país, el caso de Alondra Santiago. ¿Qué lectura darle a esto? Mire, yo conocí a Alondra y yo creo que lo que ella hace realmente es lo que hacemos muchos de nosotros. Claro que ella incluso es periodista, dice las cosas como son. O sea, realmente lo que ella hizo es decir las verdades. Que eso les moleste o no les moleste a las autoridades, bueno, eso es otra cosa. Pero no se puede actuar de esta manera, tratando de expulsar, de sacar de este país a una ciudadana que tenía su visa, que su madre vive en el país, que su madre está naturalizada acá, que todo su mundo está en este país y que igual quiere al país como nosotros lo queremos. Entonces, yo creo que aquí más bien está en lo que hablábamos hace un momento, la libertad de expresión y tratar de poder denunciar y poder decir las verdades a las autoridades, es nuestro derecho y eso protege a todos y todas las ecuatorianas y a quienes estamos, aquí inclusive a propia Alondra. Entonces lo que le han hecho simplemente es otro show más para decir a la gente cállense, silénciense, si ustedes siguen hablando, cuando son ecuatorianos no van a poder sacarlos, pero les pueden armar un caso judicial con la ayuda de la Fiscal General del Estado. Eso es muy fácil, con la ayuda de la Policía Nacional. Entonces, lo que nos están diciendo es no se metan con nosotros, no se metan con este gobierno, no se metan con nuestras autoridades, porque los sacamos, los desaparecemos, o por últimas les armamos un caso y van a terminar en la cárcel. Eso es lo que pasa en el país y eso ha venido sucediendo hace mucho tiempo ya, cómo se maneja. Por eso digo que el tema judicial es muy importante y por el miedo o por el rabo de paja que tienen muchos jueces, no todos por supuesto, como tienen tanto rabo de paja muchos funcionarios públicos, lo que hacen es callar, permitir esta vulneración de derechos, permitir este tema de arbitrariedad contra, por ejemplo, contra Alondra y contra otros funcionarios públicos, incluso mujeres, y que lastimosamente se llegue al olvido, se silencie para que a nosotros no nos pase lo mismo. Entonces, mi rechazo en esta manera, mi respaldo, lo hemos hecho público, Acción Jurídica Popular respalda a Alondra Santiago, respalda su actuar, respaldamos como mujer también lo que le está ocurriendo, mi solidaridad con su mamá, y con ustedes también, con todos los periodistas y periodistas de medios alternativos que permiten decir la verdad, que permiten contrastar y que lastimosamente van a ser perseguidos. Si este gobierno continúa así, con estas autoridades, todos y todas vamos a ser perseguidos, vamos a ser silenciados, porque lastimosamente incluso el tema de la embajada americana, que nadie ha podido hacer nada,
La intromisión ya a meterse a temas internacionales realmente es grave. Y ahí sí también quiero mencionar, yo creo que lo que están haciendo incluso con propio Jorge Glass me parece arbitrario, me parece una tortura, no le corresponde incluso a muchos funcionarios, al propio hijo de la vicepresidencia, mandarlo a la roca. Perdónenme, eso no es correcto, eso se llama tortura, una presión. ¿Para qué? Para agarrar votos, perdónenme, son muchos años. Entonces, si quieren, tienen que pagar, que paguen, con una justicia imparcial. Nunca nosotros nos hemos opuesto a que se investigue y que tengan que pagar los que tengan que pagar, pero tampoco podemos hacer un show y permitir injusticias, venga de quien venga, del lado de la vicepresidencia que le eligió el propio presidente, o sea el señor Glass que viene de la línea del señor Correa. Pues tampoco se puede permitir de ningún lado injusticias como la que hemos visto en el país. Entonces yo creo que hay que tratar de quitarnos ese discurso de anticorreístas, correístas, simplemente para atacar. ¿Desde cuándo nosotros como ecuatorianos no podemos hablar un poco más sobre lo que sucede en el país, debatir de la justicia, debatir de dónde viene el país, de qué es lo que ha sucedido, de que realmente paguen por lo que han hecho, pero tampoco torturar, tampoco cometer ilegalidades y tampoco incluso lo que pasó con la embajada mexicana perjudica a muchos migrantes que estaban en México, a muchas personas que han tenido que irse del país por pasos ilegales y que al momento incluso hay desaparecidos en México. Entonces, lastimosamente perjudica a nuestros hermanos ecuatorianos y eso no lo queremos ver. Entonces, yo creo que hay muchas injusticias en el país para muchas personas. De nuestro lado, crean que nosotros lo hacemos de manera transparente, nuestras denuncias las hacemos con sustento desde Acción Jurídica Popular. Las denuncias que hemos hecho contra la fiscal general del Estado han sido denuncias con pruebas. Vamos a seguir enfrentando todas las denuncias que tenemos por parte de la señora. Como dijimos, tenemos ya una sentencia, no vamos a pedir las disculpas públicas que pidieron el Tribunal Contencioso Electoral y vamos a seguir hablando de la fiscal general del Estado, de los jueces del país, de la policía, del gobierno, porque alguien tiene que hablar, cueste lo que nos cueste, y somos conscientes en que por hablar nos puede pasar lo mismo que a Londra, lo mismo que a sus ministras, o lo mismo que a otras personas, nos pueden matar, asesinar o meter a la cárcel. Así de simple vivimos en la actualidad en el país. Priscila, te queremos agradecer por el tiempo. Solamente una pequeña inquietud que tengo para la ingeniera Schettini, que inclusive la estábamos comentando internamente. Claro. Usted tiene una excelente capacidad de poder discernir y una excelente capacidad de poder comunicar. De casualidad, si algún partido le promueve para candidatizarse, creería yo que a la Asamblea usted lo aceptaría. Mire, nosotros creemos que es importante desde nuestros espacios como ciudadanos tener también una voz en el poder, porque es la única manera de por lo menos hacer algo contra estas injusticias. Vemos que nos quedan debiendo muchas autoridades del país que fueron electas por el pueblo ecuatoriano y nosotros creemos y no nos cerramos realmente a esa posibilidad. Incluso creo que es por eso que la fiscal general ha pedido el tema que se nos quite los derechos políticos, Angélica Porras y a mí. Posiblemente verá una posible candidatura, hay varias personas que se nos han acercado, pero nosotros creemos que vayan quien vayan, incluso si nosotros no podríamos ir, apoyaremos a nuestros compañeros que quieran ir y vamos a hacer el mismo trabajo. Si llegamos desde una autoridad o lo seguiremos haciendo desde la ciudadanía. Nosotros no nos quita el hecho de estar como ciudadanos, seguir denunciando, porque lo hemos hecho 3 años y la hemos peleado muchas veces solos y nos hemos arriesgado a mucho. Para nosotros es una ayuda por lo menos para pelear a un nivel, por lo menos tener algo de autoridad, porque ahorita estamos peleando como David contra Goliat, somos simples ciudadanos contra todo el poder. Entonces realmente queremos llegar incluso a denunciar todo lo que se ha hecho y por lo menos proteger a quienes denuncian con nosotros que hay una persecución. Si se llega a dar la sentencia, se ratifica, no podríamos ser porque nos quitarían los derechos políticos. Si es que no se llega a dar, podríamos inclusive participar. Creemos que desde la parte ciudadana hay que ir y nosotros no iríamos a calentar puestos. Yo creo que nosotros vamos incluso a riesgo de que nos quiten los cargos, pero peleando como tiene que ser, porque Priscila, un puesto no debe dar la pelea. ¿Existe alguna propuesta o ha existido alguna propuesta de algún partido político?
Miren, sí han existido varias propuestas, inclusive en las elecciones anteriores, incluso por la misma lucha de Freddy, nosotros preferimos no actuar en ninguna candidatura porque teníamos esa lucha pendiente y es una lucha que la continuamos con Freddy Carrión. Incluso Freddy, han habido acercamientos políticos, creemos que hay una lucha, estamos reencontrándonos como familia, recontando, volviendo a vivir, incluso recordar todo lo que hemos pasado durante 3 años, esta lucha tan injusta, y creemos que quien vaya de nosotros o de nuestros compañeros tienen que ir a pelear, primero por lo que nos están haciendo a nosotros como ciudadanos, y segundo, a tratar de cambiar en algo, o por lo menos tener una voz desde la ciudadanía que realmente se arriesgue a pelear a costa de que puedan perder los cargos, porque uno no va por el cargo, por el puesto, sino uno va a pelear como tiene que ser. Sí, siempre es importante eso, ¿no? Porque tampoco es de aceptar cualquier propuesta pensando en que de pronto esa ideología no va acorde a su propuesta de lucha. Pero qué bueno que tengan esa iniciativa y ojalá no se dé pues esta... ¿cómo se le podría calificar a esta situación? La sentencia que se ratifique. O sea, sí, pues este entramado en contra de quienes quieren hacer patria en este país. Priscila. Sí, miren, Jaime, yo creo que Gustavo, hay un tema súper importante que lo hemos analizado. Nos apena mucho la sentencia porque incluso podríamos caer incluso en cárcel porque no vamos a disculparnos. Pero nosotros créanme, desde cualquier espacio que estemos, desde la ciudadanía o desde otro espacio que nos permitieran llegar para seguir peleando, lo vamos a hacer con la misma fuerza, con el cariño y el respaldo y la lucha que nos ha caracterizado desde la lealtad, desde la verdad y sobre todo demostrando cómo en el país hay que evidenciar a esta justicia, sobre todo en el ámbito justicia. Yo creo que nosotros nos hemos caracterizado en ese punto y creo que muchos candidatos que me he escuchado no lo hacen, no tocan la reestructuración judicial y es un tema tan importante porque se involucra a todos los ecuatorianos y a todas las ecuatorianas. Entonces, nuestra lucha está ahí, nuestra verdad es pública y nosotros desde cualquier espacio, créanme, desde cualquier espacio nacional, provincial o como simples ciudadanas que lo hemos hecho, vamos a seguir peleando y luchando para que se sepa la verdad y más bien agradecer siempre la fuerza y el cariño que han tenido con nosotros y eso es lo que a nosotros realmente nos motiva, a pesar que nos está costando mucho económicamente, porque incluso hay multas exageradas de $36,000 contra nosotras. A pesar de eso nos mantenemos, nos sostendremos hasta donde más podamos y esperamos que en próximas elecciones tengamos a autoridades que protejan esta lucha ciudadana y protejan y pretendan también evidenciar todo lo que hemos denunciado. Es nuestro anhelo y nuestro objetivo que se evidencie todo lo que nosotros hemos hecho y que caigan los responsables que en la actualidad están afectando al país. ¿Por qué línea te irías, Priscila? ¿Izquierda o derecha? Si es que eres candidata. No, nosotros somos de izquierda, eso hay que decirlo. Siempre hemos protegido y hemos respaldado todo lo que es la protección a derechos humanos de todas las ecuatorianas. Hemos siempre estar del lado de la izquierda, como dirían Alondra. A mí se acuerdo de Alondra cuando fuimos de rojo, cuando me decía todos de rojo con el corazón a la izquierda, me decía algo Alondra. Y yo le decía, sí, siempre nuestro cariño es a la izquierda, nuestras luchas, pero creo que hay que aprender a respetar, venga de donde venga, de cualquier lado, los derechos de cualquier ecuatoriano, de cualquier línea política, hay que hacerlos respetar y hay que pelear limpiamente, transparentemente, y eso creo que es muy importante, tratar de agrupar, también unir un poco más al país, unir un poco más los discursos y dejar, a veces no se sabe si son de derecha, izquierda, pero yo creo que nosotros vamos a una línea de izquierda, vamos a la defensa de los derechos. ¿Hay acercamientos tal vez con la Revolución Ciudadana? Mire, hemos hablado con varias tiendas políticas, incluso nos invitaron a la Convención Nacional de Pachacuti, que estuvimos escuchando también las propuestas que tienen estas tiendas políticas, hemos escuchado las propuestas de las líneas de izquierda, veamos, todavía no se tiene nada claro, incluso con los propios candidatos, pero lo que sí tenemos claro es que nosotros iremos de línea izquierda y apoyaremos a quienes tengan
por lo menos acuerdos o las luchas que nosotros tenemos, que es en el ámbito de justicia. Así que creo que acción jurídica o personalmente siempre veré si es que podría existir una asamblea constituyente, si podría haber una reforma judicial, y creo que esa es nuestra línea, habría que esperar. Yo creo que eso todavía falta. Nuestra lucha está enfocada ahorita en seguir denunciando y en seguir aclarando al país cómo se maneja la justicia y aclarar y denunciar a las autoridades que nos están afectando. Pero de ahí el resto de la política llegará en su momento. Como digo, no lo descarto, pero tampoco es que yo estoy anhelada. No, nosotros seguimos peleando porque lo hemos hecho desde la calle, desde la ciudadanía, y esa lucha de más de 3 años realmente se sigue cultivando y lo seguiremos haciendo como Acción Jurídica Popular. ¿Por qué no Acción Jurídica Popular se convierte en un futuro en un movimiento político? Mire, eso tendríamos que hacer una conversa con todos nuestros compañeros y compañeras, que hay de todo, ¿no? Profesionales muy buenos, gente de defensa de derechos que nos han apoyado y que todo es voluntario. Aquí no hay nada pagado por absolutamente nadie, que gozamos de una independencia, y lo que hemos hecho es simplemente aportar con este pequeño granito de arena para que el país, o por lo menos en algo, se mejore y ayudar a quienes podamos. No podemos a todo el mundo, pero por lo menos dando nuestra voz, la cara, denunciando, creo que eso es lo que podemos hacer en este momento. Así que, no, más bien gracias y nuestro cariño siempre para todos ustedes por permitirnos seguir hablando de estas luchas. Gracias, Priscila. Un placer tenerla. Priscila Schettini, miembro de Acción Jurídica Popular, esposa del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, conversando esta mañana aquí en Ecuador en directo en su espacio Los Especialistas.